ingresar algunas personas, pero tenemos un buen número de participantes. Lo que voy a hacer yo es, en primer lugar, transmitirles el saludo de la defensora provincial, que, bueno, por cuestiones de agenda no puede participar de la jornada de hoy. Y hoy estamos empezando el segundo ciclo de charlas. El primero finalizó la semana pasada y la verdad que estamos muy contentos en este contexto tan especial de pandemia, poder continuar con las actividades del Instituto de Capacitación de la Defensa Pública. Bueno, el segundo ciclo de exposiciones que está comenzando hoy es sobre el sistema penal y se denomina Tensiones actuales en torno al encierro en prisión en tiempos de pandemia. Bueno, ya voy a presentar a Gonzalo Armas, a Hernán Soto, la mayoría los conocen porque son compañeros de trabajo. Pero bueno, también quiero comentarles, y muchos de ustedes sabrán porque han podido acceder al programa, que tenemos el jueves otro encuentro con dos expositores de mucha jerarquía que también van a abordar la prisión preventiva, la duración, los efectos sistémicos, pero son dos funcionarios de otras provincias. El doctor Ricardo Álvarez, que es fiscal federal ante la Cámara Penal de Entre Ríos, y la doctora Gisela Gauna Wills, que es la defensora adjunta de la provincia de Chaco. Sería al lado de la defensora general de Chaco y ella es la que se encarga mayormente de todas las causas penales. De Ricardo Álvarez también es importante decir que él es el titular de la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, después continuamos el martes 30 de junio con problemáticas y desafíos en relación a la ejecución de la pena, el encierro atravesado por las perspectivas de género. Van a compartir con nosotros la defensora Daniela Sinari, de Rosario, Matías Darwich, que él se desempeña en la Regional de Vera, y vamos a contar con la participación de Brenda Brex y Graciela Rojas, que son, bueno, la fundadora y la presidenta de la ONG Mujeres Tras las Rejas. La idea es que nos puedan contar un poco sobre el encierro en la provincia, su experiencia, el trabajo que realizan, etc. El 2 de julio vamos a tener una jornada sobre, bueno, la problemática del encierro, las principales acciones desplegadas por la defensa pública, los casos de violencia institucional, el registro provincial de violencia institucional y demás afectaciones a los derechos humanos, un panorama a nivel federal y en la provincia de Buenos Aires. También vamos a abordar algunas cuestiones sobre el registro nacional de los casos de tortura y malos tratos a cargo de, algunos ya lo conocen, Rocío Alconada Alfonsín, que es comisionada en el Comité contra la Tortura, Sebastián Cáceres, que es el delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y Lorena Negro, que es nuestra subsecretaria del Registro de Violencia Institucional. Y el martes 7 de julio vamos a tener la conferencia de cierre, esto lo pudimos confirmar en estos últimos días, y tiene que ver con el análisis y las reflexiones del fallo que recientemente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió sobre la superpoblación carcelaria. Y tiene que ver con, bueno, cómo se fue, o vamos a estar repasando cómo se dieron las decisiones judiciales en primera instancia, en segunda instancia, en lo que refiere al cupo de Piñero, y va a estar a cargo de la defensora provincial, obviamente, y participará el criminólogo de la Universidad de Buenos Aires, Diego Sisman Quirós, que a su vez Diego Sisman Quirós fue quien tradujo un libro muy importante sobre, ahora Francisco me va a decir bien el nombre, pero es sobre superpoblación de Simon. ¿Cómo Juicio es al el nombre encarcelamiento preciso, masivo, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, voy a presentar a nuestros expositores. ¿Lo tenemos a Gonzalo o todavía no lo tenemos?
Sí, sí está. Bueno, entonces voy presentándolos. Bueno, Hernán Soto es, hola Gonzalo. Hernán Soto es abogado, defensor público del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, mediador, especialista en magistratura por la UNR, maestrando en Derecho Procesal también por la UNR, docente invitado de la especialización en Derecho Procesal de la Universidad de Lomas de Zamora, coautor del libro Cómo hacer una defensa penal en Santa Fe. Gonzalo Armas es abogado, defensor público también de nuestro Servicio de la Defensa, fue fiscal federal, fue secretario de control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Santa Fe y también tiene otros antecedentes, pero eso fue lo que me pasó, así que la presentación fue un poquito más corta que la de Hernán. Así que empieza Hernán y bueno, esperemos tener una excelente jornada gracias a los expositores. Bueno, gracias, tomo la palabra. Bueno, tomo la palabra también en cuanto a la presentación. Sí, sí, si fuera el currículum de Gonzalo ya agotamos el tiempo y lo que yo más quería era meter el chivo del libro. Así que espero que lo hayan tomado, Editorial Juris, que me hace acordar un poco al sketch que hacían los Lelutier, que hablaban siempre se puede adquirir aquí en la salida. Pero bueno, hablemos de otra cosa, hablemos un poco más en serio, aunque a mí no me gusta hablar en serio. De eso ya le estoy aclarando. La seriedad se tiene en el trabajo, en la vida no lo soy tanto. Pero arranco, voy a posponer los agradecimientos porque es una de las partes que a mí más me cansan cuando yo asisto. Por supuesto que agradezco la invitación, agradezco también a quienes me convocaron y a quienes me sugirieron, y ahí basta porque así vamos a lo interesante que es escuchar a Gonzalo. Me resultó raro cuando me convocaron para hablar sobre este tema particular, pues mi formación no es tal vez de criminología, de política criminal. Soy un abogado que litiga en el Servicio Público Provincial de la Defensa en Rosario, y poco estudio tengo realmente sobre el tema en particular, lo cual por ahí está bueno, porque me obligó justamente a estudiar el tema. La idea no es entonces claramente contarles lo que pasa acá, cómo se litiga una audiencia cautelar acá en la provincia, en Rosario, ya que todos somos la provincia, ni mucho menos, ni enseñarles tips o consejos que ya todo el mundo más o menos conoce y conoce su cancha. No es esa, por supuesto, la idea, sino atenerme realmente a la consigna de la charla, que es la prisión preventiva utilizada coactivamente. Y en este uso de la palabra, no puedo evitar caer en algunos lugares comunes y en algunas cosas obvias, pero creo que algunas otras no lo son, y creo que por ahí podría estar mejor el sentido de la charla. Me decía, cuando me puse a investigar sobre el tema, encontré algo medio curioso, o no tan curioso, sino que me llamó la atención. Iba a compartir la pantalla, pero creo que no hace falta. Hace poco, en todo estas cuestiones políticas que hablan del lawfare, o la utilización de procesos como presiones políticas, el Papa Francisco criticó, según la nota de Infobae, criticó el uso de la prisión preventiva ordenada contra funcionarios. Con lo cual ya el titular ya me dio dos cosas que pensar, en realidad tres. En primer lugar me hizo acordar al chiste de Mafalda. Yo soy muy fanático de Quino, y siempre lo tengo presente cuando decía, había un chiste de dos viñetas. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ah. ¿Se escucha bien? Levante la mano, hagan así. Ok, gracias, Gonzalo. Cuando decía Mafalda, el Papa hizo un llamado a la paz, escuchaba a Mafalda en la radio que dice, el Papa hizo un llamado a la paz, y Mafalda le decía, y seguro que le dio ocupado como siempre.
Y creo que acá también nos da ocupado siempre a nosotros el teléfono. Y tiene que ver mucho el Papa, aunque ustedes no crean, por lo que pude investigar, tiene que ver mucho el Papa, en realidad tiene que ver mucho la Iglesia, con el otorgamiento de prisiones preventivas como método coactivo. Aunque no parezca, y me gustó esto para hacer un poco de historia y para saber por qué estamos parados donde estamos parados. Voy a admitir a Sebastián Rosito un segundo. Ahí está. Fran, fíjate vos por las dudas, cada 2x3, porque cada No, tanto ya está, se está uniendo. Ahí está. Les decía que tiene mucho que ver el Papa, y además del Papa no pude evitar traer otra figura de la Inquisición, que es Torquemada. Y justamente el sábado estaba litigando en las audiencias del turno con una juez a que nosotros con cariño le decimos Torquemada, porque era exactamente lo que estaba pasando, era lo que nos toca hablar ahora. Y me llevó a pensar, Papa, Torquemada, ¿de dónde viene esto? Y claro, mi formación como semiprocesalista, algún día me gustaría ganarme realmente ese apelativo. Silvia Gamba no me va a dejar mentir, que es una especie mía de zona de confort, pero lejos estoy de ser un procesalista. Y pienso, lo voy a abordar por este lado. Y por este lado, por supuesto, caemos en la consabida y nunca bien ponderada sistema inquisitivo de juzgamiento. Por ende, adelanto, no abordo de la criminología, la política criminal ni nada por el estilo, pues eso no quiere decir que nuestro sistema de juzgamiento no tenga esa ideología. Ustedes me dirán, no creo, pero alguno me podrá decir, bueno, pero eso hemos adelantado un montón. No, por lo menos no desde mi punto de vista. Pero antes de pasar a ello, me gustaría hacer un breve raconto histórico, para que vean que de dónde venimos, y al tema en particular a dónde vamos, tiene también una raíz histórica. ¿De dónde venimos? Esa es la gracia o la idea de esto es el de dónde, el por qué y el para qué. Perdón, el de dónde, el cómo y el para qué. Y claro es que desde mi punto de vista, y como título, así como título apartado histórico, de cualquier manera, la prisión preventiva está, aún hoy, después de siglos de pasado, de transcurridos, la prisión preventiva está en definitiva para lograr la confesión. ¿Qué otra cosa es un procedimiento abreviado que una confesión? No es un acuerdo de partes. Acuerdo de partes podrá ser la forma de instrumentación de esa confesión. No es un acta delante de un juez o delante de un secretario donde el imputado se supone voluntariamente confiesa. No. Es en definitiva la confesión para lo que apunta a la prisión preventiva, y esto se demuestra más con la contrarreforma que hubo del Código, donde expresamente dice que el imputado debe admitir los hechos que se le imputaron y por los cuales van a ser condenados. Esto es una muestra más que lo que se quiere es la confesión, o sea, debe admitirlo. Y no hay vuelta atrás. Pero ¿cuándo aparece entonces esto de el encarcelamiento coactivo? El encarcelamiento para otro fin distinto del que se supone tendría que tenerlo. Por supuesto, en la época romana está documentado, ¿no? Antes también, por supuesto, se usaba la privación de libertad, pero en la época romana está documentado la guarda, porque así decía la locución romana, la guarda de la persona para comparecer al proceso. Pero, ¿cuándo aparece entonces la coactividad para otra cosa distinta, que no sea lo que tendría que ser? Esto es, comparecer al proceso o, en su caso, cumplir una condena. ¿Cuándo aparece esto? En la época de las partidas españolas, que es de donde nosotros tomamos nuestro sistema de enjuiciamiento, no estaba tan claro como ahora
la diferencia entre una causa civil y criminal, por lo que existía sí la prisión por deudas. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde viene la prohibición de la prisión por deudas? Bueno, claro, porque existía la prohibición por deudas. De allí que viene esta prohibición que, si mal no recuerdo, la primera norma en contra en la Argentina fue en 1872, si mal no me acuerdo. Entonces esto quiere decir que existía la prisión por deudas. En el viejo sistema español de las partidas ya se vislumbraba, a partir de ese momento, ahora sí, una especie de separación entre causa civil y criminal. Pero, atención, ya también vislumbramos, como el día de hoy, que había una sectorización clasista. Las partidas, y ahora voy a leer textual, tratándose de un hombre de buen lugar, honrado por riqueza o por ciencia, es decir, nobles, letrados, el juez debía decidir el arresto en algún lugar seguro, apartado del resto de los presos. Esto quiere decir que había presos preventivos por deudas o por juicio criminal, de una categoría o de otra. Incluso podía ser la propia casa del rey, aparece la prisión domiciliaria, el cabildo, el ayuntamiento, una fortaleza o incluso toda la ciudad. Eso le marca las partidas número 729, aquí estoy repasando la partida. De manera que este arresto o prisión del reo se decretaba en vista de la sumaria, o sea, de la sumaria información que se le daban, otra categoría o otras palabras que nosotros conocemos, pero realmente nunca supimos de dónde venía. Si la información es sumaria, la información es poca. Y se le podía, aquí sí, ya diferenciando las obligaciones civiles de los delitos, se le podía decretar la continuidad de la prisión como medida cautelar o supuesta libertad bajo fianza. Pero, atención, siempre venía con un embargo sobre bienes para el pago o de la creencia o de las costas en el proceso criminal. Embargo que todavía subsiste. O subsistía en la 6740, en todo procesamiento se dictaba el embargo y por supuesto nadie embargaba nada. ¿Pero de dónde viene? Bueno, de acá, para asegurar las costas del proceso criminal. Y esto es muy importante por lo que voy a decir ahora. En definitiva, en aquella época los jueces se resistían a dejar en libertad a reos que sí eran de delitos, aunque fueran pecuniarios o livianos, y permanecían mucho tiempo en la cárcel sin ser informados ni interrogados por los hechos que se le imputaban. Esto es grave, sobre todo porque consistía en el apremio, apremios que consistían en una prisión especialmente dura en cuestiones de permanencia, de perdurabilidad, de alojamiento, con lo cual lo que hacía tenía el mismo efecto práctico que tiene exactamente al día de hoy. Estábamos hablando de 1400, estamos 6 siglos después. O sea, aceptar, confesar la culpa para poner fin a semejante tormento. Ciertamente las cuestiones se diferenciaban, ya hemos visto que a los letrados, a quienes tenían una alta condición social, también hay que reconocerlo, en cuestiones de sexo, para las mujeres había lo que se llamaba las casas de recogimiento, o las albergaban en monasterios, sobre todo aquellas pecadoras que cometían el gravísimo pecado del adulterio, eran alojadas por ejemplo, en monasterios, cárceles separadas. Pero esto no siempre ocurría así. Y para los ciudadanos de segunda, recuerdo, me hace ruido, lo dicho por el ministro Saín hace poco, para la picadora de carne y los negritos de la periferia, ahí era distinto. Había cepos, grillos, cadenas, estaba también en la pena, no estaba como cautelar, pero estaba la pena también de la galera, que era ir a remar, en definitiva, los barcos que se necesitaban para el comercio. Todo esto, obviamente, en ese sentido,
las condiciones de alojamiento, suciedad, mala comida, inclemencia al tiempo, humedad, ventilación. Todo esto constreñía al rey a confesar su culpabilidad. ¿A ustedes les suena algo de esto? ¿Les parece conocido algo de esto? ¿Alguno que me haga así con la cabeza? Y claro, pasa exactamente lo mismo. Pero no termina acá la cosa. Esta especie de concepción patrimonialista en los orígenes altomedievales del sistema punitivo tenía a su vez una arista que es poca conocida, que en aquellas ocasiones que los reos eran castigados con delitos pecuniarios, el embargo, como ya dije, consabía las costas de juicio, pero se cobraban ¿quiénes? Atención, jueces, alguaciles y carceleros que estaban a su servicio. O sea, negocio redondo. Los mantenían incomunicados. Los mantenían sin saber de qué se los acusaba. Durante un tiempo indeterminado, afectando el peculio del reo al pago de las costas que originaban su propio alojamiento. Por ende, lo hacían perdurar en el tiempo e incluso cuando alguna queja o alguna cuestión a una autoridad superior, en este caso el rey, hacía que se alargara, que se decidiese en definitiva su proceso, lo que hacían era coaccionarlo a los efectos de que no apele, porque si no se iba a quedar con menos dinero todavía que el que tenía. Esto es importante, creo yo, porque es una concepción patrimonialista de algo que nos, este alongamiento patrimonialista, pecuniario, si bien obviamente hoy por hoy no sucede, pero da cuenta de que allá, en los inicios de nuestro sistema de procesamiento, o muchos años atrás, ya marcaban la especie de tergiversación que tenía este instituto de la prisión previa a cualquier proceso, ya desligado del principio romano de que el preso solamente, o el reo, solamente debía guardarse a los efectos que comparezca del proceso. Por supuesto, además, había una institución muy importante, sobre todo porque muchos de esos procedimientos criminales tenían que ver con los pecados, en una parte que era la Iglesia, y de ahí la conexión con el Papa, que también tenía su forma o su manera de recaudar. Ahora, fíjense que qué curioso lo que he encontrado en 1788, luego de quejas hacia la monarquía, el rey Carlos III de España, en realidad castellano, dictó como un decreto, no sé qué forma jurídica tenían en aquel entonces los dictados de los reyes, que lo encontré en la instrucción de corregidores, se llama, el 15 de mayo de 1788, que le recomendaba a los jueces a la hora de decretar apresamientos, procedieran con toda prudencia, no debiendo ser demasiadamente fáciles en decretar autos de prisión o en causas o delitos que no sean graves, ni se tema la fuga u ocultación del reo. Fíjense, 1788, y ahí ya teníamos parámetros que todavía hoy seguimos manejando. La gravedad del delito, el temor de fuga y la facilidad en despachos de autos de prisión de manera preventiva. 1788, ¿qué ocurrió un año después? 1789, la Revolución Francesa. Y aquí Bovino, yo no recuerdo cómo se llama, pero lo he leído tantas veces, en un artículo que
se puede encontrar en Pensamiento Penal, dijo: aquí los iluministas, Alberto. en definitiva... ¿Sí? Alberto Bovino. Alberto, sí, Alberto Bovino. En definitiva, ¿qué oportunidad se perdieron los reformistas? Porque a través del iluminismo, la transformación del derecho penal francés, si mal no recuerdo, en 1807, 8, 9, por ahí, se dictó el Código de Instrucción Criminal, que se suponía iba a receptar todos los postulados de la Revolución Francesa, y con esto lo humanitario, el sentido grandemente humanitario de la Constitución francesa. Y ahí es cuando a criterio de Bovino, se perdió la gran oportunidad, porque en definitiva lo que se dio es una especie, de llama el hijo bastardo de la Revolución. Lo que se dictó en aquel código fue un código de procedimiento inquisitivo reformado, en definitiva, que sirvió de modelo para la tradición jurídico continental europea, que es el que nosotros tomamos. Y aceptaron a través de ese código un sistema de enjuiciamiento que es intrínsecamente incapaz de respetar las garantías que surgían de las premisas de la Revolución Francesa. Este programa iluminista, por supuesto, no pudo ser llevado a la práctica, y aún hoy, no puede ser llevado a la práctica. Tenemos nosotros, a partir de la reforma de la 12734, un procedimiento oralizado. Y yo siempre lo digo, y que me venga a discutir quien quiera, que lo charlamos, que nosotros en realidad lo que hicimos es oralizar un sistema inquisitivo. La oralidad es una regla técnica. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? A mí me gusta. Ahora, que la información ingrese de manera oral no quiere decir, ni nos enamoremos de esto, que transformamos aquí un sistema eminentemente inquisitivo, como el de la 6740, en algo acusatorio, porque no lo es. Estamos a mitad camino. ¿Logramos la separación de jueces y fiscales? Sí. ¿Logramos la oralidad? Sí. ¿Logramos otra cosa? ¿Logramos realmente un sistema acusatorio? Hay un montón de muestras que no en el propio, en las propias normativas. El artículo que dice que yo, para solicitar una medida de prueba, si el fiscal no me lo acepta, tengo que ir al fiscal regional. Para pedir un archivo, primero tengo que pedir el archivo fiscal y después el jurisdiccional. ¿A dónde está la paridad de partes? El sistema acusatorio se basa en dos cosas, como dice Alvarado. Se basa en la imparcialidad del juzgador y en la igualdad de partes. Yo creo que está demostrado que la igualdad de partes no puede ser solamente normativa. No es reformando la ley que se logra esto. Es fácil reformar la ley. Yo no podría, obviamente, no podría escribir una ley, pero me siento como uno que sepa, digo, bueno, a ver, escribimos el papel. Es fácil sentarse adelante de una computadora y, bueno, hagamos una ley nueva. El problema es otro. El problema es cómo la llevamos a la práctica. El problema es que esa igualdad de partes es ilusoria. Porque la igualdad de partes tiene que haber una igualdad no solo formal, sino real. Entonces, ¿qué igualdad de partes podemos tener si Ale Bicoca me dice: disculpame, Hernán, no puedo ir a tu cámara GESE porque tengo 40.000? Y si la Fiscalía tiene grandísimos recursos, un montón de recursos del Estado, y nuestros investigadores son los parientes del preso, del reo o del imputado, que a veces ni saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo no considerar, cuanto menos, esta forma de interpretar la ley, cuanto menos, como un sistema de enjuiciamiento oralizado, inquisitivo, pero oralizado? Peor aún, demostraciones, además de eso, es la propia práctica en cuanto a que la estrella de todo este sistema no es el juicio oral. ¿Alguien tiene alguna duda que la estrella de este sistema, que el muchísimo porcentaje de un proceso penal se define a las 48 horas de aprehendido de la persona? ¿Alguien que me haga así? No. Nadie tiene esa duda.
difícilmente se logra cosas. No sé quién me está escribiendo por WhatsApp, si es por esto. Espero que no. No, bueno, perdón. ¿Cómo se logra entonces? Todo esto, todo muy lindo, todo lo que contaste, qué curioso, lo de allá los españoles, todo fenómeno, pero ¿y entre nosotros qué? Ya criticaste el sistema. ¿Cómo se logra entonces lo que vos decís, Hernán? Lo que vos decís es, en definitiva, la prisión preventiva buscada para buscar la confesión, terminar el proceso con un procedimiento abreviado, se terminó, nos vamos todos juntos a tomar un café y a otra cosa. Bueno, en particular no puedo dejar mencionar, y aquí una de las cosas obvias, que todo este sistema tiene un actor principal, que es el juez, la juez o le juez, para aquellos que les gusta el sistema, el lenguaje inclusivo. Entiendo yo que sin petición no puede haber despacho de cautelar, claro. Pero tiene que haber un freno que no existe. Es claro que no existe. Y en el tren de identificar la matriz con que se ordena este despacho de cautelar, y que ya sabemos todos que no es otra cosa que el pronóstico punitivo que se le brinda al reo. Sábado antes, a las 2:30 de la tarde, tuve una audiencia que se basó en eso, y que además soslaya con mera conjetura lo que es, o lo que debería ser, cosa que creo que va a hablar Gonzalo, la verdadera discusión acerca de una medida cautelar, que es el riesgo procesal. Vemos que la mayoría de los jueces ejercen una franca hipocresía, con perdón, de la contradicción, porque elaboran un pronóstico de sumo hipotético. Y cuando sí hay elementos objetivos para elaborar mejor ese pronóstico, con subterfugio se lo deja de lado. Aquí me voy a referir a, como ya le adelantaba a Silvia, a un estudio que hizo un compañero mío de la maestría, se llama Cristian Salvi. Por supuesto lo hizo en el lugar de donde él es oriundo, de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, pero que yo no tengo ninguna duda que se puede traspolar a nuestra provincia. Él hizo el estudio de un rango de fechas de 2015 a 2017, colectando y analizando 1.198 fallos de la Cámara de Azul, donde llega a la conclusión, en este departamento, que la Cámara de Apelaciones utilizó la presunción de fuga derivada de la pena en expectativa como presunción absoluta, prescindiendo de toda comprobación empírica acerca de la existencia o inexistencia del peligro de fuga, y con ello, por supuesto, automatizar el encierro cautelar. Vuelvo a preguntar, ¿no les suena conocido? Pero veamos qué interesante. La base del estudio fue realizada, como yo decía, en 1.198 casos, de los cuales de esos 1.198 casos, el 80% se analizó el riesgo procesal. De ese 80%, el 76,5% analizó el peligro de fuga por la pena en expectativa. De un total de muestreo, de acuerdo a la matriz analizada, él hace también otros estudios, que es los argumentos de autoridad, o sea que la Cámara se autocita, que no hace argumentos, que prácticamente no toma argumentos de autoridad de un superior, que es el Tribunal de Casación. De esos 1.198 casos, el 94,9% se refirió a la pena que se espera como resultado del procedimiento para el despacho de la cautelar personal. Repito, esto no es un estudio de acá. No conozco que se haya hecho un estudio de acá, pero no tengo ninguna duda que lo podemos traspolar tranquilamente acá. De manera tal que aún hoy, en caso de que uno, me acuerdo en aquellas
reuniones preparatorias antes del andamiaje, antes de la puesta en marcha, perdón, del nuevo sistema, en que nos instaban a trabajar el arraigo, y que en otras jurisdicciones me comentaban compañeros, me acuerdo en particular Gustavo Durando, defensor de Santa Fe, que trabaja mucho sobre eso, incluso obteniendo ante las audiencias cautelares, porque ellos tienen esto que primero lo imputan y después van a la audiencia cautelar, hacen un trabajo como el asistente social para demostrar el arraigo. Aquí el arraigo, para tratar de aventar el riesgo procesal, en particular el peligro de fuga, es tomado como un detalle. Nótense qué diabólico esto. Un juez ha dicho, no voy a nombrar quién, por supuesto, el que nada tiene para perder si se fuga. El que mucho tiene, más posibilidades de fugarse. Con lo cual, aparentemente, el que menos posibilidades de fugarse es el que sería clase media, para decirlo así. O sea, que tiene algo, no lo suficiente como para mandarse a mudar de país, cruzar a Paraguay, pero tiene cierto arraigo, una casita, un trabajo, como para demostrar que se encuentra en la sociedad y no va a huir ni va a eludir la acción de la justicia. Me resulta raro porque parece en definitiva, y más sobre todo los que trabajamos en la Defensoría, que raramente tengamos una persona en esa situación. A su turno, cuando realmente muchas veces nos ha pasado, podemos probar por cuestiones objetivas, el arraigo, la ausencia de posibilidad de entorpecimiento probatorio, muchas veces, de cualquier manera, y cuando allá solapadamente, porque el juez está medio distraído, cansado, porque vio los muchachos que eran jóvenes, le da la libertad, ¿cuántas veces ese fallo, basado exclusivamente en la ausencia de riesgo procesal, es apelado por la Fiscalía y es revocado por la Cámara? En un claro muestra de adoctrinamiento en lo que, cuanto menos en mi opinión, de cómo se deben hacer las cosas, porque a los jueces, salvo algunos que están muy cerca de la jubilación, que dicen, a mí yo ya estoy de vuelta, a mí no me importa que diga la Cámara, muchos de los otros le importa si la Cámara revoca el fallo. Se cruzan en el pasillo y dicen, ¿te acordás, fulanito? Che, me revocaron el fallo, sí, qué cagada. Y pasa. ¿Cuántas apelaciones interpuestas por el Servicio Público de la Defensa en ese sentido fueron favorables? Muy pocas. ¿Cuántas apelaciones interpuestas por el MPA son admitidas? Muchas más. ¿Cuántas apelaciones horizontales desde Escalciones acá han sido fructuosas? 5. 5. Estoy hablando solamente de apelaciones horizontales por cautelares, por juicios. 5. De allí que en realidad lo que se ha producido, creo yo, en este sentido, es un estancamiento en el verdadero debate que se tiene que dar en lo que es la audiencia cautelar. ¿Qué es esto? Es el trabajo sobre esto. Me dirá, y bueno, pero el orden del 220 está distinto. Primero hay que ver si hay fumus bonis iuris o apariencia de responsabilidad, como quieren llamarlo. Luego ir al inciso segundo, la condicional, la posibilidad condicional, y luego el inciso tercero. ¿Y por qué no al revés? Si vos te basás primero en el inciso tercero y tenés no solo arraigo, y tenés que los elementos de cargo no son tan potentes, es claro, este señor no se va a fugar porque los elementos de cargo son esto y es muy flojo. No sé si es al revés, como dicen los jueces, que dicen, bueno, no hay elemento de cargo suficiente, no analizo lo otro. ¿Por qué no empezar al revés? ¿Y por qué no empezamos a... ¿Y por qué nos estancamos? Sí. Últimos 5 minutos. A miércoles. Bueno, ¿por qué nos estancamos? Es justamente por eso, porque en realidad estamos acostumbrados a la automatización. Y la manera de cambiar esta automatización es
tratar de cambiar de alguna manera lo que hacemos nosotros. Porque difícilmente, no me acuerdo quién era que había dicho, para cambiar algo no hay que hacer las cosas iguales. En definitiva, fíjense, hay una disociación entre el deber ser, el ser, y hay también un tercer mundo, que es el debería ser, que es en el que viven las personas que enseñan en las facultades de Derecho y dicen que todo esto es excepcional, y que la norma es la libertad, y todo lo demás, y parece que viven en una irrealidad que la persona que sale de la facultad y empieza a litigar dice, pero en definitiva, ¿qué me están enseñando? ¿Qué sería que me están enseñando? Si todos teorizamos en este sentido, estamos todos muy chochos con el garantismo, etcétera, etcétera, y después vengo acá, y cuando yo tengo lo que dijo este mismo profesor, que también es juez, viene todo lo contrario. Entonces, ¿en qué basamos? El juez se basa en que, bueno, como es bastante culpable, estoy convencido que es culpable, entonces ahí es más fácil dejarlo preso. Es tolerable, incluso ya te dicen, bueno, me lo han dicho en la cara, bueno, yo te dejo así, perdón, a mí no, al imputado, yo te dejo preso así ya vas empezando a cumplir. Es una audiencia. Y después viene le da prisión preventiva y después vamos, incluye obviamente, un procedimiento abreviado con purgado, con una condicional, con una suspensión de juicio a prueba, con un abreviado donde esté en condiciones de recuperar la libertad, entonces pedimos el 422. Entonces, sin todas estas dimensiones hay prisión preventiva, es que algo está fallando. Si el juez me dicta hoy una cautelar y a los 90 días venimos con una compurgada, con una condicional, es que algo está fallando, y no soy solo yo. Es porque el juez le está abriendo el juego y dice, bueno, ciérrenlo. Ciérrenlo de esta manera, a ver si lo enderezamos un poco. Esa es la manera de enderezar. En definitiva, ya que como que me puso el corte Francisco, el sistema inquisitivo pervive, chicos. Y obviamente yo estoy convencido que me voy a jubilar antes de que algo cambie, pero no hay manera de no seguir tratando de luchar contra esto. El sistema inquisitivo supervive, tomamos y seguimos tomando como principal prueba de esto que la confesión es la probatio probatísima y logramos la confesión a través de esto. En realidad lo que se implica es, a ver, ningún sistema republicano puede decir, bueno, no va a tener defensa el imputado. Pero lo que te están diciendo en definitiva es, la defensa, bueno, sí, pero que joda lo menos posible, que esté ahí. ¿A nadie se les ha ofendido un fiscal porque uno apeló una resolución? ¿O porque pidió una revisión? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y vos cómo vas a allanar? Sí, porque están todavía sumidos a que la defensa seamos escribanos de la propia pretensión y no hay freno a eso. No hay ningún freno. La picadora de carne, bueno, acá sigue funcionando muy brevemente, de manera que lo que se busca entonces es esta confesión, dada plasmada en el procedimiento abreviado, cuestión que en 2018, como ejemplo, de acuerdo a lo informado por el MPA en la provincia, se realizaron 2.253 procedimientos abreviados. Y en el primer semestre de 2019, el último relevado, 1.441, lo que hace una proyección de más de 2.800 juicios abreviados. ¿Cómo no voy a pensar que la prisión preventiva está destinada a esto? Nótese la subversión del sistema. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay soluciones? Bueno, aquí sí me alegro de dar la palabra a mi amigo Gonzalo, porque pocas se me han ocurrido, que no sean las clásicas, pero hay una que me parece más importante, que no es la primera que voy a decir. Obviamente la reducción de la criminalización primaria, como dice Zaffaroni, tiene que ser un objetivo en este sentido, sobre todo en cuanto al encierro cautelar.
El enfoque diferenciado en personas pertenecientes a situaciones vulnerables o a grupos vulnerables, ¿cómo no va a ser distinto el enfoque dado? Hoy sale por todos lados las abogadas feministas en el diario, quejándose de la falta de perspectiva de género, que yo comparto, en un caso particular. Y claro, porque hay que dar una mirada distinta, no solo en lo que hace a la violencia de género, sino a las personas que tienen cierto retraso, que los hay, a las personas que no saben leer y escribir, o que tienen muy pocas herramientas muy, muy distintas a las que tenemos en común de la gente. La principal para mí es promover la justicia restaurativa. ¿Cómo es esto que el criterio de oportunidad si el fiscal quiere? Aún por arriba del deseo de la propia víctima. No, yo soy el dueño de la acción penal, muy lindo, hay que tener en cuenta la opinión de la víctima, pero a mí no me interesa demasiado, yo quiero seguir adelante. El artículo, creo que es el 83 del Código Procesal Penal, dice hay que tener especial consideración, no les importa demasiado. Dos más, y termino. Tengo más, pero bueno. Fijar una fecha de vencimiento del régimen de prisión preventiva, exacto. Mire, hasta acá le doy y después basta. Porque el proceso no se muere ahí. Hasta acá le doy. ¿Cuánto quiere? 6 meses, 6 meses. Y no me venga a presentar la acusación a los 5 meses y 29 días. Y por último, como ya había adelantado, otorgar a la defensa pública, pero también a la privada, una verdadera capacidad de actuar. Nosotros, aunque sea, estamos respaldados por una institución que está dentro del Poder Judicial, pero también hay que respaldar al abogado particular que para pedir un informecito de claro, para ver con quién habló el imputado o quién lo acusa, tiene que solicitarlo judicialmente, porque si no, no hay forma que se lo dé. Esto sí tiene que ser mediante una normativa, pero una normativa que se cumpla. Espero que les haya interesado, les agradezco mucho. Pasamos con el amigo Gonzalo. Bueno, agradecemos al doctor Soto por su brillante exposición. Le pedimos que esté atento por si surge alguna ronda de preguntas e intercambios. Doctor Armas, su turno. Bueno, muchas gracias Francisco. Muchas gracias Hernán por la charla previa. Coincido en gran parte de lo que dijo Hernán. De hecho, muchas de las cosas que dijo, por ahí las tenía pensado decir yo, con lo cual me dejó prácticamente sin discurso, pero vamos a tratar de avanzar sobre algunas otras cuestiones que hayan quedado en el tintero. Lo bueno es que como habló bastante, entonces se excedió, me va a dar menos margen de tiempo a mí y con eso no los voy a aburrir tanto. Reconozco que en cuanto a lo que tiene que ver con el currículum, así como los agradecimientos, yo agradezco mucho que me den esta participación a los fines de poder también charlar un poco y pensar un poco sobre este tema de la prisión preventiva. Agradezco la invitación de Valenjones, de Rodrigo y de todo el equipo del servicio público. Veo entre los asistentes muchos conocidos, amigos y personas a quienes respeto enormemente en su capacidad técnica incluso, con lo cual yo lamento muchas veces que hagamos estas charlas por Zoom, ya que si bien permite llegar a todos lados y de forma mucho más cómoda, no nos permiten este tipo de conversaciones los intercambios activos y permanentes que sí tenemos cuando damos charlas a nivel presencial, que para mí son mucho más nutritivas, porque en definitiva de esto se trata. Somos todos profesionales que intentamos pensar sobre un tema determinado y a partir de ello, tratar de buscar mejores ideas. Sobre todo en cuanto compartimos algunos criterios, ¿no? Yo tenía en principio un PowerPoint para compartir,
que, a ver si, cómo se puede compartir. No era tan difícil. Share screen, Gonzalo. Sí, pero no encuentro, acá lo tengo, compartir pantalla, pero antes me aparecía. No acá debe estar como la... host. Ponelo como host a él también. A ver, vamos a ponerlo como host. No, ponerlo como host vos, Hernán. Lo había puesto como host, pensé que era. Y si no arrancaremos así, y bueno, el PowerPoint no lo usaremos. Bueno. Como co-host, se supone que tendrías que poder. A ver, archivos, ¿qué pasa que no? Ahí te puse como host directamente. Bueno, ustedes saben que, bueno, los que no me conocen sabrán que desde el punto de vista de la informática tampoco es mi fuerte, así que, nada, arrancaremos sin hablar sin tener el PowerPoint en el medio. Básicamente siempre que, como lo planteé los otros días en una charla que tuve la oportunidad de dar en la Católica, siempre que me pongo a hablar de prisión preventiva, indefectiblemente se me viene a la cabeza las palabras de Luigi Ferrajoli en su libro Derecho y Razón. Fundamentalmente, supongo que la mayoría de nosotros lo hemos leído, cuando él hace la descripción y presenta el estado del ordenamiento jurídico en su integralidad, y a partir de esto, él ve como si nos posicionamos en la cúspide del edificio, vamos a encontrarnos con normas que tienen que ver con la preservación de derechos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con la Constitución Nacional, nos vamos a encontrar con los tratados internacionales, y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el decálogo de derechos humanos, que están por encima de cualquier norma de derecho positivo, y la confrontamos con la praxis cotidiana, es decir, con la realidad, cuando bajamos al submundo de no solo de la ley ordinaria, sino de la aplicación judicial, e incluso de cómo trabaja la policía en el hecho concreto, vamos a observar que entre los preceptos normativos que nos traen las normas de rango superior chocan y colindan de manera indefectible con la realidad que nos encontramos en el mundo inferior. Fíjense que si nosotros vamos a hablar de prisión preventiva, tenemos que partir o vamos a encontrarnos con profusa normativa que habla del hecho de que solamente un sujeto pueda ser detenido en razón de ser considerado culpable, fundamentalmente. Sin embargo, la herramienta de la prisión preventiva, donde no tenemos que resolver sobre culpabilidad o inocencia de un sujeto, se permite no solamente a partir de la descripción de algunas leyes, sino se hace un uso abusivo de las mismas en el marco de los procesos cuando trabajamos. Entonces a mí se me ocurría siempre la imagen de una escalera, digamos. El juez necesariamente para poder otorgar una prisión preventiva, va a tener que atravesar y pasar o bajar los escalones del artículo 18 de la Constitución Nacional, va a tener que seguir con el artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 40 de la Convención de los Derechos de un Niño. Va a tener que surcar con éxito toda la jurisprudencia y doctrina del derecho convencional, surgida a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, e incluso de las opiniones consultivas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Si supera todo eso, va a tener que encontrarse con las reglas de Tokio, artículo 6.1,
va a tener que pasar por el artículo 111.2 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las reglas de Mandela. Yendo a la provincia de Santa Fe, se va a encontrar con el tope del artículo 9 y 7, cuarto párrafo fundamentalmente de la Constitución provincial, y después, si habiendo superado todos esos escalones, ya en el fondo de la escalera, ya llegando al sótano, si se quiere, vamos a tener que atravesar fundamentalmente el artículo 5, artículo 10, artículo 11 y artículo 205 del Código Procesal Penal de la provincia, para llegar definitivamente a la discusión en el marco de los artículos 220, 221 y 225. La verdad, si a mí me preguntan, ex ante, digamos, o en un análisis sintético, si corresponde o no el dictado de una prisión preventiva, yo tengo que pensar que para dictar una prisión preventiva tengo que atravesar todo este abanico normativo, yo podría colegir o podría responder, no, miren, el juez hasta que llega acá se cansó. Si va a tener que justificar, a mí me cansa y me aburre contarle todo este tipo de normas que hay en un mismo sentido, el juez, si encima la tiene que analizar, interpretar y explicar por qué no se dan esos preceptos, ya llega cansado. Entonces, la regla tendría que ser y tendría que respetarse, como dicen las normas del ordenamiento superior, la libertad del imputado durante el proceso. Ahora bien, si nosotros cotejamos o pasamos del nivel normativo superior y nos bajamos a la praxis del nivel inferior, nos vamos a encontrar con el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, donde la Comisión Interamericana refirió consistentemente que el uso excesivo de la detención preventiva es uno de los principales problemas relacionados con el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Incluso recomienda e insta a los estados a promover un verdadero cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad de la prisión preventiva en la cultura y la práctica judicial. En Santa Fe, por ejemplo, si nosotros tenemos que basarnos fundamentalmente en algunas de las estadísticas, hizo mención Hernán recientemente cuando hablaba de lo que ocurría acá en Santa Fe, si nosotros vemos que las estadísticas publicadas por el Ministerio Público, precisamente en el último informe, si bien el último informe habla de un cotejo en cuanto a la última década en la provincia, ¿no? Va del 2008 hasta el 2018. Cuando uno ve la cantidad de gente encerrada, va a observar que los niveles se han duplicado, digamos. Hoy la población carcelaria duplica a la población carcelaria del año 2008, quizá un poquito más. Ahora, cuando uno va y analiza la proporción en el marco de la prisión preventiva y la sentencia, digamos, cuánto corresponde a personas privadas de la libertad inocentes, entre comillas, y cuánto corresponde a personas privadas de la libertad culpables, nos vamos a encontrar con tasas similares. Es decir, la reforma procesal no alteró, no modificó la problemática del preso sin condena. La tasa que nos comenta por entonces, la tasa puede ser variable, ¿no? Pero la tasa la última publicada que yo encontré de la Fiscalía nos habla de un 47 y pico % de personas en prisión preventiva. Estamos prácticamente la mitad de la gente encerrada es inocente. Esto ha hecho, por ejemplo, entre otras cosas, a declarar el estado de emergencia en las condiciones de detención hace poquito, SAIN, en el marco de una resolución del Ministerio de Seguridad. Dicho sea de paso, si a mí corresponde, es una decisión que aplaudo, porque en definitiva aborda una problemática que en Rosario no se da tanto, pero tengo entendido, por lo menos conocimiento, en el resto de la provincia, es un problema serio y grave que tiene que ver con la detención del preso en comisaría. Comisarías que, por supuesto, no están en condiciones de alojar presos. Si a esto nos vamos y seguimos observando la praxis judicial, nos vamos a encontrar, por ejemplo, la reciente resolución del habeas corpus interpuesto por el Servicio Público de la Defensa, lo que tiene que ver con la unidad de detención número 11 de Piñero, donde la Corte reconoce
precisamente el estado de hacinamiento y sobrepoblación. Y como ya estamos excedidos en cuanto a la capacidad de alojamiento de personas privadas de la libertad, detenidas. Acá la verdad que uno ha observado incluso a lo largo de los últimos años es que la respuesta política siempre a esta cuestión no fue la discusión sobre el uso de la herramienta prisionización para resolver cuestiones procesales y hasta incluso temas sustanciales, sino que por lo menos lo que uno vislumbra en el marco de la discusión política es que siempre nos metemos y nos concentramos en la posibilidad de generar más cárceles para poder alojar más detenidos. Como si esto fuera una solución, por supuesto que yo no comparto. Ahora bien, ¿dónde está la génesis de esa contradicción? Yo con esto no quiero ser exhaustivo, es algunas cuestiones que me vienen a mí en mente, y en definitiva tiene que ver con también algunos pronunciamientos de orden superior que me parece son traíbles o por lo menos para analizar en este marco. Uno, creo que, digamos, lo que quiero plantear es, ¿por qué una norma dice una cosa y la realidad nos marca otra? Bueno, en primer lugar, porque creo que acá se utiliza, como bien dijo Hernán recientemente, la prisión preventiva como una herramienta de política criminal en la lucha contra la criminalidad. O sea, se emparenta la prisión preventiva a un problema de seguridad ciudadana. Esto no se me ocurre, creo que así antojadizamente. Yo he escuchado durante mucho tiempo, antes de la implementación de este nuevo código procesal, que con este nuevo sistema íbamos a terminar, además de con el problema de la prisión preventiva, vamos a terminar con el problema de la seguridad. Ya han pasado 6 años de vigencia y sin embargo la ciudadanía sigue percibiendo a la seguridad como un problema real, serio y concreto, y sin embargo recién ahora nos hemos dado cuenta que nosotros el proceso penal no va a ser la herramienta idónea como para detectar, para resolver un problema que tiene que ver, por lo menos a mi modo de ver las cosas, yo tengo alguna experiencia en trabajos en el Ministerio de Seguridad, compararse frente al delito en otro lugar que lo que usualmente separa a la gente cuando analiza el Código Procesal. Para que se entienda, si nosotros pretendemos resolver los problemas de seguridad en el marco de un proceso penal, creo que nos estamos sentando desde los efectos del delito y no nos estamos posicionando de las causas del delito. Si nosotros queremos resolver un problema delictual, tenemos que partir del diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a encontrar en las causas, no en los efectos. Cuando el sistema procesal penal o el sistema penal empieza a operar, es porque la seguridad ya se vulneró. Ya tenemos un problema real y concreto de inseguridad a la que tenemos que aplicar un castigo. Este uso de la prisión preventiva como herramienta de política criminal lo ha receptado, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso Norín Catrimán, donde hace una reflexión y repugna precisamente la utilización de la prisión preventiva con este sentido. También lo ha sostenido y lo ha reconocido la Comisión Interamericana cuando ha hecho el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Este es un informe del 2013. ¿Por qué cito esta normativa internacional? También para entender que esto ni siquiera es un problema local o autóctono o que se nos da porque nosotros somos malos, sino que es un problema regional, digamos, que nos excede incluso la prisión. Ahora, además de haber utilizado la prisión preventiva como herramienta de política criminal, no nos podemos olvidar la cuestión de la opinión pública. La opinión pública frente al problema de seguridad y confundida porque le hicimos creer y además porque muchas veces en los medios masivos de comunicación se llega a esa confusión de que el sistema procesal penal sirve para reprimir cuestiones de seguridad, hace que, por ejemplo, la gente reclame mano dura y que prevea que los jueces y el sistema procesal penal está dotado de un garantismo que se ve como una mala palabra y que genera una rueda giratoria, digamos, una puerta giratoria.
donde la gente entra por una puerta y sale por la otra. Yo siempre he dicho, y tengo una opinión en este sentido, no debemos desobedecer la opinión pública, sí ponerla en el justo lugar, porque si hay una percepción de que hay una puerta giratoria, es posible que la puerta giratoria realmente esté y exista. Lo que yo me toca a mí es que cuando yo voy a discutir las prisiones preventivas en el marco de las audiencias, la justicia, lo más probable es que en un turno yo salga 9-1. Digo, 9 personas detenidas y 1 en libertad. Entonces, uno tiene que pensar, hay una puerta giratoria y puede ser que la haya. Lo que tengo muy en claro es que la puerta giratoria no está en la justicia. Es probable que esté en un estamento anterior a la justicia. De todas maneras, la opinión pública es algo de peso y es algo que hay que tener en cuenta, que yo entiendo que a los operadores del sistema les pega muy de cerca. A nadie le gusta verse envuelto en un reclamo o en una digamos, no me sale la palabra, pero en un debate mediático que no está en condiciones. Los operadores judiciales muchas veces no tenemos las herramientas y las capacidades para dar esa discusión pública como muchas veces otras personas que están más habituadas a ello. Yo creo que a estos dos inconvenientes tenemos que sumarle al juez en situación de debilidad institucional. Esto tampoco es un fenómeno local, sí creo que es un fenómeno más coyuntural, tiene que ver con estos tiempos. Incluso Zaffaroni habla mucho respecto de la debilidad institucional de los jueces. El informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, también de la Comisión Interamericana, este es un documento del 2017, también habla puntualmente del juez de debilidad institucional. Yo, en este caso, insisto, no lo estoy hablando en forma etérea o abstracta, sino, por ejemplo, en la ciudad de Rosario tenemos varios sumarios a magistrados, incluso por haber dictado resoluciones en favor de la libertad a personas inocentes. No solamente en cuanto a los que hizo Hernán referencia antes, que tiene que ver con los fallos de los magistrados, que en cierto aspecto se tornan como disciplinarios frente al Colegio de Jueces de Primera Instancia, sino que vamos a ser serios y honestos. Tenemos, por ejemplo, yo puedo nombrar 5 casos, 5 jueces que en este momento están sumariados, algunos con amenazas de sanciones muy graves, por haber dictado resoluciones a favor del reo en el marco de un proceso penal. De hecho, se da lo paradigmático, en un caso resonado de Rosario, donde hay 3 personas que están sumariadas, en este momento incluso creo que hay pedido de jury, no sé muy bien, pero sí hay un pedido a uno de los fiscales de alguna sanción muy fuerte, en un caso donde paradójicamente la persona que habría sido beneficiada jamás violó la medida cautelar que le había sido impuesta. Para que se entienda, para la gente que no es Rosario, se le había otorgado un beneficio de prisión domiciliaria o la imposibilidad de salida de un radio determinado a un sujeto que, estando en ese lugar, vino otro sujeto y lo mató. Bueno, haber matado, haberse muerto de muerte violenta por parte de un tercero, que creo que no sabemos quién es, hizo que se empezara a investigar por qué esta persona estaba en la casa. Y a partir de haber entendido que esta persona estaba en la casa, bueno, se generó un sumario administrativo. Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo por lo menos advierto? Uso de la prisión preventiva como herramienta de política criminal, opinión pública adversa, un juez en situación de debilidad institucional, e incluso yo lo que veo es que hay una falta de coordinación interinstitucional entre los actores vinculados al sistema. Como digo siempre en estos casos, al juez, cuando lo llevamos a discutir la prisión preventiva, le sacamos hasta el banquito. Lo dejamos solo, el legislador le quitó el piso, o el techo, como se quieran llamar, digamos, ahora le dicen cualquier caso que tenga posibilidad de prisión, vos podés dar la prisión preventiva sin ningún inconveniente, y si no la das, probablemente te pidamos sanciones, te escrachemos en los diarios,
y hagamos todo lo que tengamos que hacer para hacerte pasar un mal momento. Y la verdad que salvo, y en esto tengo que hacer un poco de propaganda para el organismo donde yo trabajo, salvo el Servicio Público de la Defensa, que ha abogado muchas veces por salir de la lógica del caso a caso y tratar de abordar las cuestiones de hacinamiento y las cuestiones sobre población carcelaria a partir de un análisis interinstitucional donde debatamos seriamente cuáles son nuestras expectativas como ciudadanos operadores del sistema de justicia penal en marco del encarcelamiento y en razón del hacinamiento carcelario, cuáles son nuestras expectativas de represión, y qué casos realmente necesitamos que se prisionicen, y qué casos no necesitamos que se prisionicen, y que podamos encontrar salidas alternativas, y que en todos nos pongamos de acuerdo, es muy difícil que el juez asuma ese rol sabiendo lo que se expone frente al estado de situación actual y sabiendo que es algo que, por otro lado, la gente le pide que no haga, la gente lo que le pide es que tenga más mano dura. Voy a un ejemplo muy práctico y que tiene que ver con la interposición de habeas corpus ahora con el advenimiento del COVID y de la pandemia. El lío que se armó en la provincia de Buenos Aires, el pedido de desafuero a los jueces de la Cámara de Casación, estoy hablando de gente de un lugar supuestamente privilegiado, incluso en la estructura piramidal o estructural del Poder Judicial, simplemente por haber ordenado que dado que la gente que estaba en situación carcelaria y estaba en situación de riesgo, habría que reanalizar, incluso se le habría concedido medidas menos restrictivas a la libertad, precisamente por el riesgo asumido, eso generó un debate que puso en seria tela de juicio a la magistratura y que en definitiva terminó venciendo la presión social sobre la decisión jurisdiccional que hasta aquí regía. ¿Qué hace entonces todo esto? Bueno, evidentemente este estado de situación genera un campo muy fértil para el uso y el abuso de la prisión preventiva. Y en ese campo fértil de la prisión preventiva le tenemos que sumar otras cuestiones que yo creo que inciden y que me parece que como litigantes del sistema nosotros tenemos que entender que inciden y que a partir del reconocimiento de su influencia en una decisión judicial debemos atacar en el caso concreto precisamente debemos atacar ese punto en el caso concreto, como bien digo, a los fines de ver si podemos generar un nuevo estándar de discusión en el marco de la prisión preventiva, porque lo que no podemos hacer, y yo coincido con Hernán en cuanto al diagnóstico, pero lo que no podemos hacer es bajar los brazos. A mí me parece que tenemos que seguir dando la discusión y tenemos que seguir dando la batalla. Pero claro, cuando nosotros llegamos a discutir la posibilidad de una medida cautelar, lo primero que nos vamos a encontrar con la presunción de culpabilidad. Dubio pro accusatio. A pesar de que todos los textos y normativas nacionales e internacionales nos hablan del indubio pro reo, la realidad es que cuando nosotros tenemos un sujeto sentado al lado nuestro frente a un juez, el juez presume que este muchacho algo tiene que ver con el caso. Si no, no estaría ahí. Entonces, la primera presunción que tiene el juez cuando ve a un imputado y lo tiene enfrente suyo es que probablemente haya sido el autor del delito. El segundo problema que nos encontramos, bueno, un poco ya lo decía anteriormente, que es, hemos bajado el piso, hay un mayor campo de arbitrariedad judicial. Hoy incluso muchos sistemas están evaluando este esquema que tenemos nosotros o mejor dicho, están reconsiderando el esquema que nosotros tenemos en el marco de medidas cautelares, precisamente porque haberle concedido tanta arbitrariedad judicial en este estado de situación, en rigor de verdad, en vez de permitir mayores libertades, lo que estamos es consagrando mayores prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si repasémoslo con el código anterior, en el código anterior, código procesal nuestro de la provincia de Santa Fe, si por ejemplo la causa estaba en el correccional, o sea, con pena de más de 3 años, regía el estado de libertad. Y hoy en día, si una persona le imputan un delito de tentativa de hurto simple
pero tiene una condena de ejecución condicional de hace 8 años, y probablemente como no corresponde la prisión de ejecución condicional, eventualmente el día de mañana, de ser declarado culpable, le van a aplicar una prisión preventiva. ¿Y esto por qué? Porque la ley lo permite. Porque en definitiva el inciso 2 lo que habla es de que, bueno, cuando es posible el dictado de una pena y esa pena va a ser de cumplimiento efectivo, entonces se puede proceder a la prisión preventiva. Los jueces tienen enorme temor, por lo menos esto te lo comentan en los pasillos, o cuando uno va charlando, a la reiteración delictiva. Esta persona que se le sentó enfrente, que creen cometió un delito, tienen miedo de que si lo dejan libre, vuelva a cometer un delito. Y esto se potencia enormemente, por ejemplo, en casos de violencia de género. Si viene un sujeto detenido por haber cometido un hecho de violencia de género, aunque sea de bajo rango, aunque tenga poca conminación sancionatoria en expectativa, aunque no tenga antecedentes penales, lo más probable es que ese juez o jueza lo deje en prisión preventiva, lo deje detenido al menos 30 días, porque con eso se va a asegurar que esa persona que vino allí y que presume que hizo lo que dicen que hizo, no vuelva a cometer ese hecho a los 2 minutos que recupere la libertad, porque si lo hace va a salir en los diarios y va a salir seguramente en la televisión y hasta se puede poner una sanción. Por ello los jueces, cada vez que analizan una norma, y en el caso que ahora después, si tengo tiempo, voy a discurrir un poco, fundamentalmente tomo el ejemplo del análisis de cuándo conceder la prisión domiciliaria, o el análisis de la reforma al inciso segundo en cuanto a lo que tiene que ver la aplicación de los artículos 26 y 27 del Código Penal, son tremendamente restrictivos y son taxativos en el análisis legal a la hora de interpretar la materia cautelar. Ellos, por ejemplo, han encontrado una solución muy práctica al caso de las morigeraciones en la prisión preventiva para no dar la domiciliaria, y dicen no se adecuan los casos del artículo 10, no analizo más nada. No importa la última ratio, no importa la necesariedad, no importa la indispensabilidad de la medida cautelar, simplemente lo dice la norma y a partir de allí me posiciono. Lo mismo en cuanto a la reforma para analizar si procede o no la prisión preventiva, la prisión de ejecución condicional, me voy a fijar en todas las pautas del artículo 26 y 27. Solución mentirosa, porque en rigor de verdad, cuando analizan, solo analizan el hecho en concreto, que es lo que tienen ahí, porque es lo único en lo que pueden basarse. Es decir, dicen, para mí este hecho es grave, por más que le podría corresponderle la prisión, la condena de ejecución condicional, no me importa lo que dijera la Corte Interamericana en Peirano Vaso, no me importa lo que dijera la Corte Suprema de Justicia, entre otros fallos en Esquilario, yo presumo que el día de mañana le van a aplicar una condena de ejecución efectiva. Yo voy a saltear un par de partes porque me parece que lo mejor es entrar a discutir un poco lo que tiene que ver precisamente, por lo menos lo que es mi idea para la discusión en la prisión preventiva, antes de excederme en el horario. Voy a ir directamente al artículo 220. Digamos, ya habiendo hecho la descripción un poco de cómo es el esquema de la medida cautelar, quiero plantear un poco la discusión en torno al artículo 220. El artículo 220, todos sabemos, tiene 3 incisos. Para mí, el más importante, y por eso yo lo pongo como inciso primero, es que las circunstancias del caso autoricen a presumir el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Por supuesto, ¿no?, que habla cuándo procede la prisión preventiva. El segundo inciso habla de la existencia de elementos de convicción. El segundo inciso para mí la importancia, ¿no?
la existencia de los elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado. Esto tiene que ver con los antecedentes a tener en cuenta por parte del juzgador y por las partes en litigio, a los fines de ver si se va a aplicar el inciso primero o inciso tercero en la redacción normativa. Y por último, el que para mí es subsidiario y que depende de los otros dos, es que la pena privativa de la libertad, que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena, sea de efectiva ejecución. En este sentido, bueno, ahí la reforma le incorporó que para hacer válidas las decisiones relativas a eventuales condenaciones condicionales, deberán proyectarse sobre todos los elementos del artículo 26 del Código Penal. Acá lo que quiero dejar para la comprensión, o por lo menos lo que quiero dejar lo que es mi idea, ¿no? que lo que tiene que ver con el riesgo procesal. Las dos únicas vías por las cuales el Código autoriza, o mejor dicho, el pensamiento que la Corte Interamericana autoriza precisamente el dictado de una pena a un sujeto que no estamos juzgando sobre su inocencia o culpabilidad. Y tiene que ver con el riesgo procesal. Yo entiendo que cuando, para analizar las medidas cautelares y la cuestión del riesgo procesal, yo entiendo que hay que verlo desde la teoría del error judicial. Y el error judicial básicamente lo tomo desde Laudan, ¿no? Cuando hace este análisis en cuanto a que, en definitiva, lo que un juez debe determinar en el marco para la decisión de una medida cautelar tiene que ver con que lo que pretende el juez es mejorar la calidad de la sentencia definitiva, ¿no? Quiere disminuir el error, el nivel del error que al momento de sentenciar debe aplicarse en el caso concreto, y en función de eso sacrifica previamente el derecho a la libertad de un sujeto. ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque en definitiva, ¿cuáles son los argumentos que puede tener un juez para dictar una prisión preventiva? Se va a fugar, no lo voy a poder condenar nunca, sería el error máximo. Me va a entorpecer la investigación, me va a entorpecer la prueba. Va a hablar con algún testigo, va a influir sobre él, va a cambiar la versión. Por lo tanto, el día de mañana, cuando yo dicte sentencia definitiva, mi sentencia no se va a relacionar con lo que pasó en la realidad, sino se va a relacionar con esa versión errónea que yo permití a partir de dejar al sujeto en libertad y que este sujeto pudiera torcer la voluntad del testigo. O porque me va a hacer desaparecer un elemento. O sea, si yo lo dejo libre, me va a hacer desaparecer el arma que utilizó en el homicidio. Con lo cual yo no voy a poder demostrar el día de mañana que yo presumo que esta persona mató a otro, le mató con un arma, y esa arma, si yo lo dejo libre, la va a ocultar. O le va a decir a su consorte que se escape porque a él lo atraparon y seguramente la investigación va a ir avanzando y van a llegar hacia él. Con lo cual voy a poder condenar a uno, pero no voy a poder condenar al otro porque no lo voy a poder encontrar. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dictar una sentencia que no se va a ajustar a la realidad, sino que va a ser una dicotomía con lo realmente acontecido. Entonces, para reducir ese margen de error que yo voy a tener en la sentencia, lo que hago, adelanto una decisión. Y adelanto esa decisión tratando de equivocarme, o por lo menos asegurarme que el día de mañana no me voy a equivocar. Ahora bien, esa decisión, ¿en base a qué lo tomo? Porque para la sentencia definitiva, yo lo que voy a tener que tener en cuenta es precisamente un estado de certeza. Yo, para poder condenar a alguien, voy a tener que poder descartar todas las hipótesis que no lo lleven a tal conclusión. Ahora, para dictar una prisión preventiva, yo voy a tener que tener un grado de probabilidad. O sea, el Estado le exige al juez que, precisamente, él puede equivocarse con un poquito mayor de profundidad en el marco del dictado de una prisión preventiva, porque, en definitiva, donde tiene que no equivocarse es el momento de la sentencia definitiva. ¿Ya llegué?
Doctor Armas, Pablo, Francisco. últimos 5 minutos. Siempre me quedo corto. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? En base a ese análisis probabilístico, que en definitiva el juez lo infiere. ¿Y por qué le digo que lo infiere? Porque cuando siempre que estamos hablando de hechos que yo voy a evaluar en los fines del dictado de una prisión preventiva, estoy hablando de un hecho futuro, es decir, un hecho que no ocurrió, y un hecho que un juez va a presumir que eventualmente puede ocurrir en el futuro, y que nunca vamos a saber si ocurre o no ocurre, salvo que lo deje en libertad y efectivamente ocurre lo que le diga el fiscal. Pero si le dicta la prisión preventiva, ese hecho nunca vamos a poder cotejar si él iba a entorpecer la prueba o si él se iba a fugar, porque en realidad el juez se lo impidió. Entonces, ese hecho inferido, para colmo, en el marco de las probabilidades, encima le aunamos o le complementamos con el hecho que al momento del juez tomar los antecedentes para evaluar ese posible hecho futuro, se introduce o le llega a su conocimiento a través de terceras personas, que ni siquiera fueron testigos en el hecho y que lo único que hacen es hacerle un razonamiento de lo que interpretan de qué pasó en la realidad. Para que me explique, para que me entiendan fácilmente. El juez, al momento de analizar una prisión preventiva, va a tener en cuenta lo que un tercero, el fiscal, del análisis del hecho haga y le lleve a conocimiento. Y el fiscal, que no es objetivo, en primer lugar, ninguna persona es objetiva, al momento de seleccionar las distintas hipótesis que tuvo en conocimiento, va a descartar las que no le sirvan y va a tomar las que sí le sirvan. Y encima ni siquiera el juez le va a tener que demostrar nada, porque lo que él le va a llevar es su interpretación de cómo se desenvolvieron los hechos. Y a partir de esa interpretación, y sin tener que convencerlo, sin tener que demostrarle nada, le dice, dícteme la prisión preventiva, porque este hombre, si usted lo deja libre el día de mañana, va a agarrar al testigo y lo va a matar, nos vamos a quedar sin testigos. Entonces, el juez, en base a esa presunción que trae un tercero, resuelve. Y nosotros, como defensa, tenemos que centrarnos precisamente, y yo creo que tenemos que dar el fuerte debate en este punto. Porque en este punto es donde creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y empezar a discutir, señor juez, este hecho que no pasó, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Bueno, buscaremos los argumentos en función de lo que tenga lo que me traiga el fiscal y en función de lo que nosotros consideremos que sea lo más adecuado. Y el no va a pasar significa, porque como mínimo al fiscal le tenemos que pedir y exigir de que lo que él presume vaya a ocurrir el día de mañana no sea especulativo, no sea, mire, señor juez, si esta persona lo dejan libre, le va a decir a su consorte y su consorte se va a escapar. Porque eso es una especulación, eso es un análisis dogmático. Lo mínimo que me va a tener que traer un fiscal para por lo menos generar esta discusión en el marco de una audiencia de prisión preventiva es, señor juez, esta persona ya intentó entorpecer la prueba. Esto que estoy diciendo no se me ocurre a mí, sino que lo dijo la Corte Interamericana infinidad de veces, pero lo dijo hace un año Romero Félix. Digo, tenemos que tener un hecho cierto, concreto, verificable, comunicable, fiable, de manera que lo que el fiscal pretende sea razonable, en razón de los antecedentes y en razón del tema a evaluar. ¿La pena en expectativa es un elemento para presumir la fuga? Sí, claro, es un elemento para presumir la fuga, pero ya los estándares nos marcan que no es suficiente. Entonces, yo puedo tener una presumibilidad de fuga a partir de una pena en expectativa, pero además de eso, tengo que aplicarle otra cosa. No se va a fugar por la pena en expectativa. Ya nos marcaron la cancha y nos dijeron que eso no es suficiente. Entonces, debemos exigir que además de que me digan esto es un robo con arma, pena mínima 6 años y 8 meses, dígame, bueno, además de eso, ¿qué tiene para presumir que se va a fugar?
como dijo Hernán, tiene plata, no tiene plata, es clase media. ¿Tiene posibilidad de irse? No tiene posibilidad de irse. ¿Qué es lo que se escapó antes? Nunca se escapó. Digo, no especulemos sobre estos temas. Tiene que haber un hecho real y cierto. Lo mismo pasa con el entorpecimiento probatorio. Siempre, siempre a mí me pasa, hasta hoy en día que salí de un juicio, donde el fiscal termina diciendo, bueno, perdón, no me pasó hoy, pero algo parecido, la construcción venía en el mismo sentido, donde vamos a las audiencias preliminares y los fiscales dicen, miren señores, acá hay 2 testigos, acá le robaron a una persona, esta persona tiene que declarar, y tiene que declarar en el juicio. Entonces, como tiene que declarar en el juicio, yo tengo que preservar esa declaración. Y para preservar esa declaración, yo la única forma que encuentro es con la prisión preventiva de acá hasta el juicio. Eso es una clara especulación. Y hay una clara afectación al indubio pro reo. Insisto, porque ahí, para mí, el indubio pro reo impacta seriamente sobre la inferencia especulativa. Si un fiscal me plantea, yo tengo un testigo, el testigo va a declarar y el imputado va a torcer su declaración si lo deja libre, me tienen que traer algo más. Eso no es suficiente. Tiene que haber probabilidad de que esa persona vaya, o razones de peso. Razones de peso significa que tiene que haber razones que puedan explicarse y que podamos discutir respecto a la razonabilidad de ese razonamiento que me trae el fiscal. Si no, yo creo que hay que plantear lisa y concretamente, esta especulación a partir del indubio pro reo no puede ser tenida en cuenta para dictar una prisión preventiva. Lo que sí está claro de que, como estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de hechos futuros, nosotros tenemos que tolerar una mayor subjetividad judicial. El juez va a resolver en función muchas veces de las máximas de experiencia. A cambio de este mayor libertad que le estamos concediendo al juez, yo creo que el Estado nos hace un guiño y nos da la situación de provisionalidad, ¿no? Está bien, le permitimos a un juez que nos resuelva, que nos encarcele, que deje a un sujeto preso, pero a cambio le vamos a permitir a la defensa a que revise la situación de la medida cautelar cuando estime que sea conveniente, aunque el legislador se empecinó en poner 90 días en el caso de, incluso siempre que haya nueva prueba, salvo que haya nueva prueba, tener que pagar 90 días. Y la verdad que yo creo que en eso comparto lo que dice Hernán. A mí me parece que el juez al momento de analizar la prisión preventiva, precisamente lo que debe hacer también es un análisis de la provisionalidad y el análisis de la proporcionalidad. No podemos seguir encontrándonos con resoluciones judiciales que digan prisiones preventivas por 30, 40, 50, 60 días, 90 días, y de ahí saltemos a los 2 años. No tiene lógica eso, no tiene ninguna lógica, no lo dice ninguna parte del código. El juez puede decir, porque si el juez determina que una persona posiblemente se vaya a fugar, no hay otra solución posible que no sea la prisión preventiva hasta el dictado de la sentencia. Ahora, si el juez entiende que el dictado de la sentencia, si nosotros esperamos 3 años, vamos a estar generando realmente una situación injusta en el imputado, porque eventualmente le podría corresponder una pena de un año, ¿no? Que dicta 1 año de prisión preventiva, que es el plazo que le tiene que otorgar a la Fiscalía precisamente para que llegue a condena, no para que me presente la acusación. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? Si en definitiva es lo que me pasa todo el tiempo. Los otros días me fui a una resolución que tenía que ver con una cuestión de libertad y el juez arrancó resolviéndome diciendo era una prórroga extraordinaria. Yo ya resolví que quiero que esta causa vaya a juicio, yo resolví la preliminar, el juicio no se hizo, prorrogo la prisión preventiva. En cierto aspecto es lógico. Si el juez dijo en el momento de resolver una preliminar, yo quiero que haya juicio y le voy a dictar la prisión preventiva porque creo que si esta persona lo libero en la preliminar se va a fugar, cuando pasaron los 2 años va a pensar exactamente lo mismo, que quiere que haya juicio y que si lo libera se va a fugar. Entonces le extiende la prórroga extraordinaria de prisión preventiva. Ahora, si el juez le hubiera dicho, mire, en la preliminar, yo voy a extender a la Fiscalía 6 meses la prisión preventiva, y en 6 meses, si usted no consiga condena, lo libero, en 6 meses lo libero, y que el juicio siga, porque en realidad es lo que yo le decía antes, el análisis interinstitucional
discutamos realmente hasta cuándo y hasta dónde soportamos a la gente detenida en prisión siendo inocente, pero asumamos ese costo. Yo lamentablemente creo que estoy ya pasado. Algunas cuestiones que también quería mencionar, que tiene que ver fundamentalmente también con el marco del entorpecimiento probatorio. Y en el entorpecimiento probatorio, yo creo que también tenemos que hacer mucho eje y empezar a dar el debate fuerte respecto de qué es lo que el fiscal cree que nuestro defendido puede llegar a entorpecer en el marco del proceso, a los fines de ver la razonabilidad de ese pedido. No nos quedemos con esto de, bueno, hay testigos. No, a ver, decime, ¿qué querés conseguir vos acá? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me decís que va a haber entorpecimiento probatorio? Empecemos a generar esas líneas de discusión. Decime, ¿a qué testigo vos pensás que puede llegar a torcer? ¿A quién puede ser que vaya a buscar? Porque hasta además, el otro día me tenté en el marco de una audiencia de prisión preventiva. No me digan el nombre del testigo, porque si me dicen el nombre del testigo, después me van a decir que como mi defendido conoce quién es el testigo, lo voy a ir a amedrentar. Entonces hasta a veces uno se tienta a decir, miren, no me digan nada, ni dónde vive, ni quién es, ni nada. Digan nada más que vio el hecho ilícito. Entonces no me lo justifiquen después para dejarlo detenido. ¿Me explico? A mí me parece que al momento de una persona dar esa discusión, la variable entorpecimiento probatorio, nosotros debemos exigir puntualmente que nos expliquen cuál es el plan de trabajo, qué es lo que están queriendo, a dónde están queriendo investigar y de qué manera nuestro defendido puede incidir en ese entorpecimiento probatorio. Tenía muchas más cosas, pero ya veo que están todos, obvio que son las 8 menos 20. Estamos en Gonza, discúlpenme por la demora. se perdió el audio. Ay. ¿Estoy o no? Ahí se escucha tu voz. Ahí está. Bueno, igualmente le decía que muchas gracias, perdón lo extenso y quedo a disposición para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, doctor Armas. Abrimos brevemente la ronda de preguntas. No sé si quieren escribir en el chat o directamente habilitar el micrófono para hacer una pregunta al doctor Armas o al doctor Hernán Soto. ¿Preguntas? Si no, cerramos. O fuimos muy buenos o están todos aburridos. Se quedaron sin palabras. Les damos un minuto para que escriban su pregunta. Bueno. Muy bueno todo, muy buena disertación. Felicitaciones a ambos, excelente, dice Adrián Roca. Yo quisiera decir algo, Fran. Bueno. Hable. Muy brevemente, y en estas, me había quedado en el tintero, muy brevemente. Lo que no estamos trabajando también, o hay que discutir también, creo yo, es el principio de compensación, a los cuales los jueces se le niegan de una manera tan terminante, porque dicen que es como extender un cheque en blanco. Pero a mí no se me ocurre alguna otra cosa más justa o equitativa, que es compensar de alguna manera a personas que han sido encarceladas y luego se comprueba que fue injustificadamente, aún con el beneficio de la duda. Si el Estado no fue capaz de demostrar la culpabilidad de un individuo, pero lo tuvo preso, se me ocurre un caso particular, más de 2 años, casi 3 años, en el juicio que tuvo el año pasado, que resultó absuelto,
¿cómo no le va a compensar eventualmente en el futuro, por ejemplo, con una disminución o de cualquier otra manera que pongamos o que hagamos de manera de brainstorming? Ojalá no vuelva este imputado, por ahora no ha vuelto, toco madera, pero hay algunos otros casos que sí. Y entonces, ¿por qué no pensar eso también como un caso, como una manera de disminuir la prisión preventiva? No lo veo mal. Cosas que habría que trabajar también un poquito más. Perdón, ¿eh? Yo aprovecho que no hay pregunta, entonces meto en el tiempo que está, que algunas de las cosas que me quedaron en el tintero, y en poco también en la misma línea de Hernán. Tenemos que ser como litigantes creativos en el marco de las medidas cautelares. Esto cuando nos ponemos y nos encerramos, yo a esta altura del partido me parece que está siendo hasta contraproducente para el trabajo de las defensas. En cuanto decimos rechazamos todos los planteos y queremos la libertad absoluta. Yo creo que tenemos que salir un poco de ese rol, más allá de que estamos hablando de personas que por supuesto son inocentes, nosotros defendemos nuestros derechos. Pero cuando nosotros tenemos que convencer al juez de que efectivamente nuestro defendido no va a generar ningún riesgo procesal, creo que nos tenemos que centrar y discutir mucho en eso y no encerrarnos y tratar de buscar distintas variables que sean mucho menos rigurosas que la prisión preventiva, pero que de alguna manera alienten al juez a dictar esa medida. No sé, se me ocurre básicamente o puntualmente, si estamos hablando de un delito de origen patrimonial, bueno, de alguna manera ofrecer alguna garantía patrimonial. Si estamos hablando de un caso de violencia de género, garantizarle al juez que nuestro defendido no va a reiterar la conducta reprochada. Si estamos hablando de, no sé, algún delito de violencia de otro lugar, bueno, o cuando vemos que hay un problema de drogas en el medio, tratar de utilizar la posibilidad de hacer un tratamiento de rehabilitación en el marco de una cautela, digamos. Tenemos que ser creativos porque no tenemos que encerrarnos en esta teoría de la taxatividad legal de las cautelas. Yo por lo menos formo parte del concepto de que las medidas cautelares son innominadas y en la medida que nos garanticen los fines procesales podemos entrar en cualquier lugar. Es decir, tenemos que, me parece que también empezar el debate y ampliar esta discusión, prisión sí o prisión no, por tratar de buscar algún punto que sea conveniente y a su vez que no nos genere derrotas permanentes. Acá tengo una pregunta, por lo menos una controversia. Cuando sacaron la prisión preventiva domiciliaria, yo creo que si hacemos una correcta interpretación de la doctrina internacional y si nos vamos siempre a la necesidad y última ratio de la prisión domiciliaria, no podemos nunca sostener que la prisión, que las pautas del artículo 10 es una presunción juris de iure, digamos, que hay una taxatividad legal. Para mí, la incorporación legislativa simplemente es un enunciado, pero comparto en el sentido que los jueces todos plantean si está en el artículo, si no entra dentro del artículo 10, no te voy a dar la domiciliaria, pero para mí es una errónea interpretación. Bueno, finalizamos esta primera jornada del segundo ciclo de exposiciones. Los esperamos nuevamente el día jueves. Recuerden que va a estar el doctor Álvarez y la doctora Gauna Wirtz. Así que bueno, agradecemos al doctor Hernán Soto y al doctor Gonzalo Armas por esta brillante exposición. Nos encontramos el jueves. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.